parte. Vamos a empezar con Eduardo Paz. Su trabajo se llama La imaginación social postdesastre, movilizaciones sociales emergentes como respuesta ante el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Eduardo Paz está dedicado a la investigación de las nuevas formas de sociabilidad en la capa digital. Es ganador del Premio Mexicano de Sociología Colmex 2017. Es investigador en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Ibero. Es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y tiene la licenciatura en Economía por el ITAM. Gracias, Eduardo, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Diana, Irma, aprovecho el momento para saludarlas y celebrar que nos encontremos todos aquí reunidos. También a los asistentes, me da mucho gusto que estemos aquí en esta mesa tan interesante. Creo que hablar del sismo es algo que nos convoca a todos. Y si bien yo no voy a hablar del trauma, porque yo voy a hacer el abordaje desde un acercamiento sociológico, creo que algo muy interesante es la forma en que podemos pensar desde diferentes disciplinas un fenómeno que todos vivimos, un objeto común, como fue el sismo del 2017. Me voy a permitir compartir una presentación. Denme un segundito. Aquí está la presentación. No sé si Mónica la pueden ver. Sí, sí la vemos, Eduardo. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Bueno, la mañana del 19 de septiembre de 2017, como había sucedido 3 décadas antes, la Ciudad de México sufrió un sismo de 7.1 grados Richter. Aunque el anterior había sido más alto, en este se liberó también una gran cantidad de energía, lo que provocó 228 muertes en la ciudad y dañó más de 5,000 inmuebles, de los cuales más de 400 sufrieron un daño total que los hizo inhabitables. Después del sismo, se interrumpió el transporte público, se cayó la red telefónica y hubo cortes a la electricidad en muchas partes de la ciudad. Por lo mismo, como todos se podrán imaginar, la localidad se sumió en un caos, sobre todo en los instantes posteriores. Una muestra para aquellos que lo puedan recordar fue la Avenida de los Insurgentes, una de las principales avenidas de la ciudad, que dejó de ser una vialidad por los automóviles y su espacio fue ocupado por una inmensa masa de individuos que caminaban sin mucho rumbo a su destino. Sin embargo, al mismo tiempo y tomando más fuerza conforme transcurrieron los minutos, comenzaron los ciudadanos a organizarse. Empezaron a aparecer primero, después de forma esporádica y después, como una masa incesante, un ejército de voluntarios para buscar la vida atrapada en los escombros. Así, la ciudad se desconoció a sí misma. Donde antes los burócratas apurados para llegar a tiempo a su trabajo transitaban, ahora un ejército solidario de socorristas que, armados con unas cuantas palas, una que otra cubeta y sus manos, encabezaron los esfuerzos para rescatar a los hasta entonces desconocidos. Nuevos roles surgieron. En la fila, todos acarreamos de mano en mano las cubetas. Un oficinista que no se había desprendido de la corbata, arriba de una montaña de escombros, incansable, buscaba los cuerpos atrapados en el edificio Saltillo. Los oficinistas eran obreros de la cubeta y los albañiles dirigían las líneas conformadas por directivos, médicos, más oficinistas y algunos estudiantes. En otras partes de la ciudad se tomó por asalto el estacionamiento de los autoservicios y se montaron inmensos centros de acopio. Esta investigación apuesta para aportar desde la subdisciplina de la sociología del desastre, aportar un poco a la comprensión de la movilización social como un factor emergente de resiliencia en la Ciudad de México después del sismo de septiembre del 2017, a partir de la noción del tiempo postdesastre, con el fin de aumentar en nuestro entendimiento sobre esta movilización
como una medida excepcional ante el quiebre del orden cotidiano. En términos sociológicos, la categoría de desastre es una categoría novedosa, ya que durante mucho tiempo, cuando pensábamos en un desastre, pensábamos más que nada en aquello vinculado a lo material, más que aquello asociado a lo social. Sin embargo, más bien después de la Segunda Guerra Mundial, la sociología comienza a trabajar con esta categoría, la categoría del desastre. Primero los conciben, bueno, esto empieza a relacionarse después de la Segunda Guerra Mundial con el pensamiento norteamericano de posguerra. Los norteamericanos estaban muy preocupados después de la Segunda Guerra Mundial porque se daban cuenta que sus bombas destruían los edificios, mas no destruían las ciudades. Entonces, bajo una mente militar que busca ser implacable, lo que buscan es generar aquellos esfuerzos para lograr también destruir lo social como se destruía lo material. Es decir, necesitaban una bomba diferente. Ante esto, se conformó un grupo de sociólogos que empezaron a hacer investigación sobre lo que pasaba con la sociedad después de que caían las bombas. Sin embargo, para sorpresa de todos, conforme fueron observando lo que pasaba después de las bombas o de los ataques militares, la sociedad no se destruía, por el contrario, la sociedad se comenzaba a unir de una forma más fuerte. Contrario a los edificios que se quebraban sus estructuras, el tejido social se reafirmaba a cada instante conforme más bombas caían. Es decir, había una relación inversa entre la fuerza de las bombas y la fuerza de la sociedad. Este era un elemento difícil de pensar, de observar o de plasmar en cualquier sofisticada ecuación diferencial, ya que era difícil pensar cómo es que sucedía esto. Y desde ahí es donde vamos a pensar. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un desastre? Cuando viene un desastre se alteran todas las normas societales. Usualmente nosotros vivimos en unas normas cotidianas donde todos entendemos lo que hacemos, ¿no? Yo entiendo que debo de estar frente a una pantalla de Zoom, que debo estar vestido de una forma, que debo mirar unas cosas, y a su vez ustedes saben lo que deben hacer cuando están del otro de la pantalla porque han pasado bastantes meses desde la pandemia y nos estamos volviendo todos expertos en locución. Lo mismo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana también conocemos lo que tenemos que hacer y existe un acuerdo y una claridad social sobre lo que debe transcurrir durante nuestras interacciones. Por el contrario, cuando ocurre un desastre al cual concebimos como un shock súbito y que altera las rutinas sociales de forma dramática, la sociedad parece desvanecerse. Es decir, ya no nos sirve aquello con lo que funcionaba. Si yo voy en el metrobús o en cualquier transporte público y viene un terremoto, el trolebús se detiene, la vida se altera, ya no tiene sentido llegar a la oficina. Nuestra vida cotidiana, nuestras construcciones de sentido, todo aquello pensábamos que era de lo que se trataba esto, se altera, se suspende el tiempo. ¿Ok? Entonces viene este desastre que es el shock. Y lo que plantea la sociología es básicamente una teoría de la norma emergente que se comenzó a desarrollar bajo la idea de los movimientos sociales. Y esta consiste que cuando existe un desastre y al romperse las normas cotidianas, la sociedad no se destruye. Por el contrario, surge una norma emergente. Y bajo esa norma emergente, lo que nosotros vamos a identificar van a ser nuevos comportamientos, nuevas interacciones. ¿Ok? ¿De qué se trata? Pues que la sociedad no se destruye. Y esta es una respuesta que apuesta la sociología a dar a el enigma que plantean las bombas que tiraban y que las bombas no destruyeran la sociedad. Esa aparente resistencia, esa resiliencia social está dado por una norma emergente. Bueno, déjenme, creo que me adelanté un poco, pero bueno. Estas normas cotidianas es lo que nosotros experimentamos, como señalé previamente, y en algún momento, cuando se rompe ante el desastre, van a sucederse las normas emergentes. Estas normas emergentes requieren ciertos dispositivos o aparatos de interacción para coordinarse. Aquí traje, aunque no se trata de esto la presentación, esta vez no voy a abordar plataformas sociodigitales, aquí podemos ver una representación, es un corpus de 5,000 tweets,
donde vemos cómo la gente, esto es buscando un hashtag que es Fuerza México durante el 20 de septiembre del 2020, cómo empieza a haber asociaciones entre las diferentes cuentas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿La plataforma nos impuso a actuar? No. Las plataformas no hacen cosas, los actores hacen cosas. Entonces, lo que encontramos es que las plataformas se vuelven dispositivos de sentido, como se vuelve el WhatsApp, que es una plataforma que no estamos observando aquí, como se vuelve el de boca en boca, o se vuelve cualquier herramienta que nos permita dar sentido a nuestra nueva realidad. Y estas herramientas que nos ayudan a dar sentido a nuestra realidad, nos ayudan a la aparición o el surgimiento de las normas emergentes. Por lo tanto, me di a la tarea, todavía en un carácter tentativo, de identificar algunos mecanismos societales que permitan el surgimiento o el soporte de las normas emergentes. Por ejemplo, voy a hablar que existe una reasignación espontánea de roles en el momento en que surgen las normas emergentes, que aparece una esfera superior con un aura superior que dota de una realeza a las personas que se dediquen a esta actividad, en este caso los rescatistas, sobre el resto de la sociedad. Adquiere un estatus superior. Si usualmente en la cotidianidad tal vez los políticos o aquellos relacionados con el espectáculo son aquellos que tienen esa aura, ¿no? Yo conozco a tal, me relacioné con tal, es un gran evento para mí asistir donde esté alguien, porque me refleja esa aura. En el momento del desastre hay una nueva esfera que adquiere esa aura. Hay una recuperación de símbolos societales que permite mantener el tejido social de forma horizontal a lo largo del tiempo. Y a su vez, hay la incorporación de nuevos símbolos. Dicho esto, solamente me queda mostrar cada uno de estos mecanismos para que después podamos discutir un poco. El primero es la reasignación espontánea de roles. Y no solo, ahí podemos ver que las jerarquías se alteran. En lo que leí en la introducción hablaba de un oficinista. Y el oficinista, que esa hora debería estar atrapado viendo el reloj para ver a qué hora se iba a echar unos tacos, en ese momento adquiere otra posición y se monta sobre una torre de escombros y se vuelve líder de una masa que carga y mueve cubetas. En esta línea que mueve y carga cubetas, los albañiles se subvierten. Si los albañiles usualmente tienen una posición subordinada, ahora adquieren un conocimiento que se vuelve valioso, o al menos así lo piensa ese grupo de personas en la fila, y dejan que los ordene. Yo me acuerdo que pasaban con una de estas varillas que utilizan para doblar alambre y golpeaban un poco si alguien no estaba bien en la fila, ¿no? Y la gente lo aceptaba, ¿no? ¿Por qué acepta a alguien que otro lo golpee? Bueno, porque estamos dentro de esta norma espontánea, ¿no? Y entonces el directivo que hace unos minutos dirigía las oficinas, ahora se ve sometido al poder de otros miembros de la sociedad y nos parece natural, nos hace tanto sentido porque está entrando esta norma emergente que rescata el tejido social. No solamente es en los roles que nosotros podemos identificar, ¿no? También lo podemos ver en los espacios sociales y por eso recuperé esta fotografía que ustedes pueden ver, donde los niños juegan en la calle. Usualmente los calles están hechas para los automóviles en nuestra sociedad, pero al surgir esta norma emergente, los niños pueden también, o los adultos, todos pueden ocupar nuevos espacios, ¿no? Hay otras imágenes que ven que de repente hay gente que regala cosas en la calle o para el tráfico para pedir cosas. Se vuelve un momento que a pesar del aparente caos, hay nuevos roles societales que se toman y la sociedad como un todo los acepta, ¿no? Otro mecanismo que sucede es la determinación de una esfera con una aura superior. Es decir, todo aquello relacionado con el rescate se vuelve mágico, ¿no? Aquel que esté en el metro, lleva un casco, un chaleco, unos gogles o una pala, es un héroe nacional, ¿no? O sea, en ese momento, toda nuestra atención se dirige hacia eso. Y por eso mismo todos queremos cargar. Todos queremos participar de esa aura que nos provoca eso, ¿no? Todos queremos ser parte de este nuevo espacio sagrado, ¿no? Al respecto y sobre los espacios sagrados, Durkheim, que es considerado por muchos uno de los padres de la sociología y que leía libros similares a los que leía Freud, que es considerado uno de los padres del psicoanálisis, bueno, creo que ahí no hay disputa, ahí es considerado el padre del psicoanálisis, decía, nosotros vemos que existe en el tótem un principio común donde se rinde culto. El totemismo es la religión. No de determinados animales, de humanos, de hombres o de indígenas, sino una especie de fuerza anónima, impersonal, que se encuentra en cada uno de esos seres. Es
que se encuentre cada uno de esos seres sin que por eso se confunda con ninguno de ellos. Y a esto se refería Durkheim a la sociedad. Es decir, para Durkheim lo que adoramos realmente es la sociedad. Nuestros dioses es la sociedad. Entonces, aquí esa aura o esa encarnación de lo que es la sociedad, que la sociedad no es este ente abstracto, como dice Durkheim. La sociedad somos nosotros, lo vemos ahí plasmado, ¿no? Nos vemos como sociedad y a nosotros mismos nos adoramos, ¿no? Por eso nos encanta ver estas fotos, ¿no? Nos recuerda tanto, nos vemos a nosotros. Entonces, bueno, este es el segundo mecanismo societal. Un tercer mecanismo es la recuperación de símbolos. Esto ocurre, como también pasa en los movimientos sociales, que tenemos que cantar siempre 2 de octubre no se olvida, y todo el mundo corea como siempre lo mismo, no es algo casual. O sea, esto que se da es para sentir y conectarnos con una tradición histórica. Los humanos somos seres sociales, no nos explicamos sin nuestra historia, no somos nada sin ella, por eso la atesoramos. Y aquí podemos ver cómo recuperamos símbolos societales, ¿no? La bandera arriba de los escombros, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en ese dibujo del siglo de Torreón? La patria misma, ¿no? O sea, esta identidad de ser mexicano. Y más allá de ver las fotos como una verdad, no me interesa, todas las fotos son falsas, lo que podemos ver aquí es el interés del fotógrafo por captar lo que él considera que se debe captar, ¿no? O sea, ahí están las personas en la fila y podría haber omitido la bandera, pero para él era sublime que estuvieran ahí la fila y la bandera, ¿no? O sea, el fotógrafo en el momento de hacer su observación se devela, nos deja ver que él es producto de esa sociedad y lo que le emociona, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esa recuperación, ¿no? La bandera, el ángel, la patria, resimbolizar el lazo comunitario, ¿no? De grande quiero ser mexicano, ¿no? O sea, es recuperar esta vivencia, este paroxismo, este emborrachamiento, ¿no? Que nos provoca esta norma emergente, ¿no? Es revivir los símbolos societales. El último, porque creo que no tenemos mucho tiempo, es la incorporación de nuevos símbolos. El puño en alto. Hasta Villoro escribió un poema, ¿no? La perrita, no me acuerdo cómo se llama Frida la perrita, todo el mundo va a matar, la perrita Frida también se vuelve un elemento nuevo que se reincorpora. Y entonces volvemos a dar esta continuidad, recuperamos lo viejo e incorporamos lo nuevo, ¿no? Somos aquello que decía Marx, ¿no? Una sociedad que nunca termina de morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer, ¿no? Somos esta sociedad que está desapareciendo y apareciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, la norma emergente es aquello que ante el caso de un desastre, un shock inesperado, permite que, no permite, porque la norma emergente no existe, sino esta construcción teórica nos permite pensar cómo la sociedad se reconstituye después de un desastre o un evento emergente. Y bueno, pues muchas gracias, quise ser muy breve y muy atento al diálogo. Muy amables. Gracias, Eduardo. Yo creo que nos das un buen panorama de esta parte social. A mí me gustó mucho esto que decías de la sociedad no se destruye, ¿no? Sino como que se va transformando, como que estos, pues yo diría que los sismos son como algo radical que quita el continuo, ¿no? Es lo que tú nos explicabas y hace que emerjan pues nuevos símbolos, nuevas representaciones sociales. Me parece muy interesante y creo que valdría la pena preguntarte algunas cosas ya para el diálogo después de las otras presentaciones, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Irma Lilia Merino. Ella nos va a presentar un trabajo que se llama Conectando personas en caso de desastre, primer respondiente. Irma es licenciada en psicología por la UAM, tiene la maestría en tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, tiene la formación en psicoterapia por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, por la UDLA y por la UNAM. Tiene también un doctorado en psicoanálisis con acentuación en familia por la UIC. Ella ha sido docente en diferentes universidades, entre ellas el TEC, donde ha impartido clases por 15 años aproximadamente, a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades.
Irma, por favor, compártenos tu trabajo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias, buena noche, bienvenidos el día de hoy. Retomando las ideas principales de Eduardo, pues bueno, me gustaría empezar a trabajar un poquito en el sentido de lo que hicimos cuando trabajamos en intervención con el colegio Repsamen. En este caso, pues a Diana también le tocó trabajar. Y en esta mesa 12, llamada El Trauma y su elaboración, intervención en casos de desastre, esta ponencia es conectando personas en caso de desastre, primer respondiente. El caso que se describe es el del colegio Repsamen. Voy a compartir ahora la pantalla. Y bueno, en este sentido, en cuanto al primer respondiente para organizar la intervención en psicoterapia y solucionar las demandas y necesidades de las familias que en ese momento requerían de contención y acompañamiento, es una mirada retrospectiva de los hechos y las narraciones digitales colmadas de sensaciones, sentimientos y actitudes que demandaban respuestas en una sociedad que vive en la inmediatez, en una construcción de imágenes retóricas. El inconsciente colectivo y la necesidad de tener una inspiración y aliento para un caso que parece rebasar la realidad de lo que se mira por encima de los escombros. La práctica del modelo narrativo. Epson refiere que uno de los teóricos que rescatan las ideas principales de Michel Foucault, historiador de los sistemas de pensamiento, quien ha permitido realizar análisis del discurso desde la perspectiva del poder, el género, lo cultural, el sistema de creencias, en fin, desde los aspectos que fortalecen los sistemas sociales y permiten la reproducción de la ideología, basados en muchas ocasiones en un sistema de creencias que alinean a las personas. En este sentido, este tipo de marco teórico referencial, el trabajar con familias, nos amplía el panorama de nuestra visión y perspectiva, pidiendo de nosotros como psicoterapeutas un refuerzo para comprender la realidad de los otros con una dinámica que es parte de un todo contextualizado en un devenir histórico que influye en el tipo de relaciones, vínculos, pactos y alianzas. El concepto y modelo de familia no es uno solo en sí mismo, sino que se origina en un sistema de creencias y patrones de conducta que pueden llegar a ser ritualizados y repetidos por generaciones. El narrar desde una perspectiva individual de pareja o familiar posibilita hablar desde otro lado, respetando la postura de cada integrante, asumiendo su rol y responsabilidad en una historia. El sismo del 19S del 2017 permite comparar las historias de las familias y cómo éstas confluyen en un mismo hecho, que en diferentes miradas y voces pueden ser contradictorio y pueden referirse a diversas realidades individuales que cuando pueden ser comparadas, comparten una sola historia, ser más objetivos, que permiten entender la psicodinámica del grupo familiar y de la pareja. Goffman describe los relatos autoritarios como aquellos que nos han sido instaurados como un mecanismo de adaptación para un entorno en el que nos desenvolvemos y de la cual aprendemos. Por este hecho es importante que los sujetos se permitan desujetarse de los estereotipos establecidos y de los discursos que en ocasiones no les permiten crecer como personas,
así como los relatos alternativos y la posibilidad de cambiar los relatos con los cuales fuimos educados. Pueden ser una opción de modificar estructuras psíquicas. Esto remite al caso del colegio Repsamen, en donde se encontraba la señora S, que buscaba a su hijo, el cual no veía desde hace meses, pues estaba en juicio con su exmarido por la guarda y custodia del pequeño N, quien vivía con su padre y le había negado la posibilidad de convivir con la señora S. El primer contacto que se tuvo con la señora S era necesario saber si iba acompañada, si tenía los datos de la familia paterna del pequeño N, si podíamos llamar a alguien de su confianza para que le acompañara y ayudara a los trámites que requería hacer. La señora S comentó: la única forma que tenía de comunicarme con mi hijo era su celular y ahora no suena. Temo que mi hijo esté debajo de esos escombros. Tengo que revisar la lista y cuando me llamen, ¿qué voy a hacer? Una herramienta para la intervención en psicoterapia es describir como arte una manera de recrearse desde otro sentido de la palabra, desde la transformación del lenguaje, para apropiarse de un discurso individual, único, que define al sujeto, sin la necesidad de repetir un esquema determinado. Es una opción de reinventar una nueva historia, la posibilidad de ser responsable y protagonista de los hechos. El diversificar los modelos de intervención con nuevos modelos que explican la posmodernidad en un nuevo lenguaje y significado, sin dejar de lado aquello que nos ha dejado marcados como parte de nuestro actuar cotidiano. El caso de la señora S, el significado que le otorga al celular y la relación y vínculo que establece con su hijo desde una llamada telefónica, contextualizada como los objetos en la posmodernidad, pueden ser más que el concepto objeto, para convertirse en el objeto sujeto que permite dar voz al otro como autoriedad. Existe, conversa, vive. Los nuevos modelos de intervención terapéutica, por ejemplo, los trigeneracionales, que nos permiten ver una réplica de las relaciones sociales y de las formas de interacción de los vínculos establecidos en la familia, revisan las construcciones sociales que se convirtieron en objeto para el trabajo de intervención, como son las nuevas formas de familia. Esta experiencia sistematizada enriqueció la manera de hacer terapia, así como la manera de formar terapéuticas. La dialéctica de la terapia en lo cotidiano nos permite pensar la tesis y la antítesis de los modelos terapéuticos que han sido adaptados a los nuevos sujetos sociales que construyen una realidad distinta. Vayamos ahora al caso del señor E, quien estaba en el punto cero, reconocimiento del cuerpo, y que debía entrar a la carpa en donde se encontraba su hija, y que, por protocolo, solo se permitía la entrada a 2 familiares cercanos, ya que uno solo no bastaba para emitir el peritaje de la identidad de las víctimas. El señor E estaba separado de la mamá de su hija, la señora A, pues ella había decidido tener otra pareja con la que vivía y que en ese momento la acompañaba. Ante tal situación de saber que ambos, el señor E y la señora A, habían perdido a su pequeña hija, se mantuvo una actitud de respeto y se acordó que la señora A no entraría a reconocer a su hija, que fuese su nueva pareja y el señor B quien acompañara al señor E a la carpa. Cabe señalar que ambos hombres habían tenido diferencias y confrontamientos. Sin embargo, en ese momento se logró solidaridad y compromiso para enfrentar lo que debían hacer juntos. En cuanto al sistema familiar del señor E, los papás de él
Le llamaban por teléfono y le decían que no estaba solo, que ellos estaban afuera esperándolo. Mientras tanto, la señora A no pudo localizar a sus padres, estaban fuera de México, y ella estaba en una sensación de soledad que expresó en el momento. En el siglo XXI, las nuevas familias, los roles y las perspectivas de género abren puertas a las nuevas intervenciones de distintas realidades, como puede ser el caso del S19 en 2017, en donde se emplearon herramientas de comunicación a distancia, sincrónica y asincrónica, que han sido creadas para reducir la distancia y el tiempo. Se construye y deconstruye en entornos virtuales y reales. En el caso de los enlaces que se hicieron con los primeros respondientes vía WhatsApp, llamadas telefónicas y videollamadas para lograr intervenciones de expertos en diferentes disciplinas de una manera ágil, organizada y profesional en tiempo real, fue básica para dar soluciones e intervenir profesionalmente. Repensar la técnica de terapia y el modelo de intervención que vamos a aplicar en este siglo requiere una nueva mirada, distinta a la de un método de intervención ortodoxo del siglo pasado. Una intervención in situ que dé cuenta del momento en el que los sujetos necesitan ser contenidos, escuchados, atendidos y comprendidos, cuando se encuentran en situaciones de desastre como el S19. En este contexto se necesita claridad. ¿De quién? De parte del psicoterapeuta, que implica una comprensión estructural de la familia y sus procesos en todas las dimensiones, sujetos, relaciones y vínculos. Por ello, en esta época, en el caso citado del S19, se requirió uso de técnicas con respaldo teórico, primeros auxilios en psicología y enfoque humanista de psicoterapia breve. Emplear la escucha y la ética, conocer su caso familiar, quiénes componían la familia, cómo se comunicaban, cuáles eran sus redes de apoyo, padecimientos, etc. Y, ante todo, la máxima de ese momento era la vida y la intervención para la salud física y mental. En cuanto a las posiciones estructurales y postestructurales en psicoterapia, las hipótesis en tanto objetos de transformación es importante considerar. Emplear las premisas de la experiencia de la práctica clínica, considerar las estructuras psíquicas de los sujetos en su entorno inmediato, observar los síntomas como parte del lenguaje durante las horas y los días en que se intervino, considerar la transformación de las realidades susceptible a cambiar en horas y días, mirar la vulnerabilidad en el ciclo de vida al momento de escucharlos e intervenir. Los puntos señalados anteriormente merecen un tipo para representar y reflexionar nuestra práctica terapéutica, ya que incluso cada uno de nosotros, con el paso de los años, nos convertimos en co-creadores, escritores y correctores de estilo de nuestra propia práctica psicoterapéutica. Gardner, en 2006, nos define construir la realidad del futuro en psicoterapia. Plantea que los significados y la identidad nacen en un contexto que desde el origen es relacional. La terapia construccionista busca en 3 diálogos: el discurso, la sustitución de algunas ideas consolidadas, el entendido de lo familiar e incluso el entendido local. Establece que no hay verdades absolutas, que en la realidad es relativa, considerando que es importante hacer observaciones en el contexto y la cultura. El construccionismo social es considerado postmodernista porque plantea la idea del contexto y del vínculo como factores que pueden determinar la dinámica familiar.
Desde esta perspectiva, el enfoque puede ser más apropiado para un tipo de familia y propicia un mejor trabajo terapéutico. La diferencia de abordaje radica en el resultado del diagnóstico e hipótesis de trabajo. Cabe señalar que en el caso de intervención con familias, en el S19 de 2017, no se hizo trabajo terapéutico, solo intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, fue importante reconocer los modelos de familia, las relaciones y el vínculo que se establecía en cada una de ellas. Considerando las bases del construccionismo social posmodernista, como lo son la antropología simbólica, la antropología posmoderna, los estudios feministas de enfoque de género, la teoría literaria, se parte de la idea de que la relación construye la realidad. El sujeto social co-construye el mundo. Establece un diálogo sobre lo posible e imposible, heredado del pasado, co-construye su yo en medida de las relaciones. Las metas o objetivos de la terapia sistémica estructural son cambiar la organización familiar, los límites entre subsistemas y las jerarquías, introduciendo novedad y diversidad a las estrategias de la vida, de la familia, que sustituyan las pautas de rigidez y rutina crónica que caracterizan el sistema patológico. Como reflexión final, solo me queda decir, las familias y los individuos, después de los desastres, no somos los mismos. Cambia su estructura y organización familiar, pues la pérdida de un integrante mueve al sistema y genera cambios internos. Y en este sentido, ¿y el psicoterapeuta qué? ¿Qué es lo que cambia después de un desastre? Gracias. Gracias, Irma. Pues la verdad es que con tu relato sí haces esto que tú planteabas, ¿no? Como que evoquemos sensaciones y sentimientos, ¿no? Y me hace pensar que entiendo que tú también escribes este trabajo como una manera de elaborar la experiencia, ¿no? Y también resignificar, pues, lo duro de estar conteniendo a las personas en esta situación tan difícil, ¿no? Ahí, a la par de que uno también estaba pasando el trauma del sismo, ¿no? Me parecen estas intervenciones de suma importancia porque es facilitarle a las personas, pues, recuperar algo de equilibrio en esas situaciones, pues, de tanto estrés y de tanta eh, confusión, ¿no? De tanta, pues sí, de una situación que rebasa a todos, ¿no? Tanto a los que pues espera que contengan y demás, y pues evidentemente a los padres, pues en esta situación tan traumática, ¿no? Me parece un trabajo muy, muy lindo el tuyo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Diana Buzo. Ella nos va a compartir un trabajo que tiene por nombre Reactivación del trauma ante un evento de desastre. Diana es bióloga por la UNAM, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por la UIC, es estudiante del doctorado en neuropsicoanálisis, ha impartido clases de filosofía para niños, teatro emocional y orientación terapéutica, así como talleres para padres. Diana es profesora de la Facultad de Ciencias, asistente en proyectos de investigación en el Laboratorio de Historia y Filosofía de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la UIC. Muchas gracias, Diana. Te escuchamos. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, pues para empezar, les contaré rápido este relato. Espero no pasar más de 10 minutos para que más bien podamos aprovechar el tiempo que nos queda en un diálogo y preguntas, ¿no? De los que están viendo esta mesa. Bueno, creo que eventos como el sismo del 2017 y actualmente la pandemia nos permiten poder ver de manera de fenómeno cómo nuestra subjetividad entra en juego con nuestra biología ante eventos naturales y fuera del imaginario.
no solo desde una visión social colectiva en busca de cohesión social, sino también de manera individual. Desde una epistemología neurocientífica podemos entender o tomar en cuenta que una de las funciones básicas del cerebro es el aprendizaje, y ese se obtiene de nuestro ambiente a partir de nuestro ambiente. Tim Lewens, en su libro Evolución Cultural, nos dice cómo las emociones son moldeables, la experiencia y la repetición de las mismas van creando conexiones sinápticas que el cerebro aprende y la mente interpreta. Un ejemplo es la empatía como condición básica de la moralidad, ambos subproductos de una expansión de esta neocórtex cerebral. La función de tales capacidades fue y es actualmente la facilitación de la cooperación entre individuos, aumentando una cohesión social que veíamos y Eduardo nos mencionaba desde esa parte social y cómo se van generando de estas situaciones emergentes, la necesidad social de seguir adelante y en un tema más particular lo que Irma nos estaba mencionando, ¿no? Así, en el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes, creencias sobre el mundo, mismas que utilizamos para valorar una situación concreta y, por lo tanto, influyen en el modo en el que se percibe esta situación. Así, el concepto de trauma podemos utilizarlo para poder hablar desde un diálogo interdisciplinario, pues ocupa hoy una posición central en las discusiones tanto neurocientíficas, biológicas, psicoanalíticas, psicológicas, sociales. El psicoanálisis observa el impacto subjetivo del trauma como el estrés traumático, cómo este estrés traumático va alterando e incluso cómo rompe la propia experiencia de significados de uno mismo. Es una característica central del trauma, como se analiza en la literatura psicoanalítica, es que la mente no puede representar la experiencia y organizarla en un nivel simbólico. Y por simbólico nos referimos a una imagen o un símbolo verbal que puede referirse a significados que no sean la experiencia concreta en sí. Son dos tiempos necesarios para la producción de un efecto traumático. El primero, en el momento en el que ocurre la escena traumática, y el segundo, el tiempo en el que el recuerdo de dicha escena puede provocar un displacer nuevo. Es decir, el momento en el trauma se produce a título de recuerdo, de representación. Así, toda situación traumática tiene un registro psíquico-némico inconsciente. El concepto de trauma no solo mantiene su vigencia, sino que se ha visto actualmente enriquecido, por lo que podemos mantener la propuesta freudiana acerca de la necesidad de estas dos escenas a dos tiempos e incluir nuevas teorías. Así, por otro lado, la neurobiología va a observar el trauma como una alteración a la estructura y la función del cerebro y del sistema nervioso, siendo las consecuencias biológicas del estrés extremo también socavan la capacidad de simbolizar un trauma. Particularmente, la reacción de lucha e huida, del fight or run, del eje hipotalámico adrenal, el cual, ante un momento de peligro, la médula adrenal, donde se produce la adrenalina y el cortisol, va a ser una descarga de hormonas, resultado de una secreción de estas hormonas que, como les decía, es el famosísimo cortisol que está muy conocido. Esta reacción se reconoce como la primera etapa de un síndrome de adaptación general que regula las respuestas de estrés de vertebrados y otros organismos. Cuando altos niveles de cortisol son liberados durante en momentos de estrés, estos son perjudiciales para nuestras neuronas del hipocampo. Así, las consecuencias biológicas del estrés, de un estrés extremo, también socavan la capacidad de simbolizar un trauma, ya que el hipocampo es la estructura crucial para formar recuerdos declarativos, para ordenar eventos en tiempo y espacio y para codificar tanto el lenguaje verbal como el no verbal de ese evento. Cuando el hipocampo se daña, la experiencia traumática se codifica y procesa como no verbal, como inconsciente o subsimbólica. El sistema límbico nos va a ayudar a regular e identificar las emociones relacionadas con este evento. Los recuerdos y la memoria se forman solo cuando la experiencia se puede codificar y organizar simbólicamente. Con un trauma severo no se puede codificar y organizar la experiencia en un nivel simbólico. Entonces, ¿cómo podemos hablar de recuerdos reprimidos cuando a veces ni se han formado? Y cómo las experiencias traumáticas van codificando y se retienen dentro de nuestra mente y de nuestro cerebro en diferentes niveles. Aquí voy a aprovechar para usar un caso de ejemplo. Durante el sismo del 2017, la señora J viene a un mes de haber sido el temblor
y la traen los hijos, ya que en la última semana no deja a ninguno de sus hijos, pero en particular a su hija de 19 años, salir sola de casa. La acompaña a la escuela, la espera en el patio a que tome todas sus clases, y en el momento del sismo, ¿qué estaba pasando? Ella lleva a su hija al metro en la entrada como a la 1 p.m. y cuando va de regreso a su casa en el momento del sismo, solo puede pensar en su hija y como ella está atrapada en el metro. Tras momentos de larga angustia, ella corre por uno de sus hijos y a las 4 horas más o menos logra localizar a su hija. Su discurso se centra en que no quiere perderlos, que es su responsabilidad cuidarlos y ver por la vida de ellos y que es una obligación velar por su bienestar. La hija dice que no es posible seguir a un mes del temblor esta situación donde mamá no puede dejarla ir sola ni a la esquina. Aquí hago una pausa para considerar desde la neurobiología, como mencioné hace ratito sobre las reacciones del estrés a nivel cerebral, cómo este sistema parasimpático es de esperarse que dentro de un momento o ante un momento de estrés, ella tenga esta histeria colectiva, ella reaccione de forma ansiosa, ella sienta angustia. Sin embargo, tras un mes del sismo no puede regularse el sistema, que sería lo esperado en un sistema biológico, que se regule, sí va a haber un momento de adrenalina, fight or run, corre, sálvate, pero vamos a empezar a generar la compensación, ¿no? El sistema debería de buscarle homeostasis, porque aquí no le estamos buscando. Más adelante, platicando, ella asocia su situación en búsqueda de una explicación con el recuerdo del temblor de hace 32 años, en 1985, ya que comparten situaciones similares. Hace 32 años, la señora J se encontraba en el metro a las 7 de la mañana. Iba de regreso del hospital de ver a su tío que estaba por fallecer. Tras el movimiento sísmico, se queda atrapada con su tía en el túnel y deben de salir caminando sobre las vías del tren, mientras la gente les reiteraba que no pisaran las vías de alta tensión porque en caso de regresar la luz podrían electrocutarse todos. Se encuentra a la altura de Tlatelolco, sale del metro y al salir se encuentra con esa imagen que todos tenemos grabados de Tlatelolco destruido, caído y irreconocible. Recuerda los pedazos de cuerpo caminando en el camino y el caos y la sensación histérica de todo lo de su alrededor. De ahí caminó de regreso al hospital. Más adelante y en las siguientes sesiones sale a relucir un poco más de su historia familiar. Resulta que buscando justamente esta línea donde la experiencia nos está diciendo hay algo más que la amígdala o que la parte cerebral está asociando con este evento, empezamos a explorar qué pasó días antes de hace 32 años de ese temblor. Y en la historia de la señora J surge que días antes, una semana para ser preciso, ella había vivido un aborto. Un aborto de una violación. Entonces, ella no recordaba necesariamente la fecha, pero se abre el tema y entonces ella recuerda a sus 19 años, la edad que tiene la hija actualmente, ser la primera vez que es violentada por el abusador, que era familiar. Y desde esa edad y varios años después, como fue víctima de violaciones constantes hasta que se produce un embarazo y ella de forma clandestina va y aborta. Al decidir el aborto, ella seguía con la culpa del evento que había sucedido y ella identifica el temblor como un castigo o una forma de Dios de decirle que a partir de ahora el hijo que venga y los hijos que vengan tienen que ser tiene ella que ver por su bienestar, su protección y su supervivencia. Así, la experiencia no puede ser registrada en absoluto, dejando ausencia este agujero negro que altera su conciencia subjetiva. Pero cuando la experiencia se registra a menudo a través de la amígdala, ¿qué pasa? Ella regresa, ¿no? O sea, la amígdala se activa y le dice, esto ya lo habíamos vivido, esta situación, esta desesperación. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en esa falta de poder controlarse, de poder regularse y donde se reactiva un trauma en el cual ella descarga todo en los hijos y en esa sobreprotección que por mes y cachito ya llevaba generando alrededor de sus hijos, ¿no? En conclusión, y para abrir el diálogo, este trabajo es un primer paso hacia la integración de hallazgos, al menos de estos puntos de vista objetivos y subjetivos, y con suerte permite ir apreciando cómo justamente la interdisciplina nos va abriendo nuevos caminos. La capacidad de entender y reconocer las funciones cognitivas, fisiológicas y anatómicas del sistema nervioso nos permiten comprender y aprender a relacionarnos siempre partiendo de la propia experiencia y proyectándola en el de enfrente.
cómo estas emociones se desarrollan y cómo es que la mente las va transformando en pensamientos subjetivos o abstractos. Y es decir, cómo lo moldea la cultura. Existen elementos que abren la posibilidad de un comportamiento moral, como la cohesión social, la empatía, y dichos elementos nos van a permitir entender que a partir de ellos la moralidad puede verse no solo desde el enfoque racional, sino también biológico, psicológico y cultural. El psicoanálisis se ubica en un lugar privilegiado, tanto en posibilidades de prevención como de tratamientos de los pacientes en la actualidad, a través de diálogos interdisciplinarios, y permite revivir y enriquecer con los aportes de otras disciplinas, a la vez contribuyendo al enriquecimiento de esta técnica. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pues les agradecemos a los 3 ponentes compartir su trabajo. En verdad que nos dan un panorama bien interesante que va desde la parte social, ¿no? Como simbolizamos a nivel social y qué hay en ese imaginario social, ¿no? Qué hay en esa conciencia colectiva. Y después Irma nos comparte un poquito qué pasa en esta otra institución que es la familia, ¿no? Como hay un orden específico y que también el sismo rompe estas pautas esperadas y se van formando pues nuevas representaciones y una colectividad diferente, ¿no? Y bueno, Ana nos comparte esta parte a nivel individual, muy interesante porque finalmente ya es hacer una intervención muy específica para organizar, ¿no? La vivencia a nivel simbólico, que creo que esa parte, como tú bien planteas, un agujero negro que hay que de algún modo, pues, llenar con estas vivencias, recuperar qué es lo que se está reactivando en este trauma, ¿no? Y seguir el hilo conductor, pero que lo planteas de una manera, pues, bien clarita y bien interesante, ¿no? Pues les agradecemos mucho compartir sus ideas. Sí queremos abrir el diálogo, es la idea de estas mesas sobre todo, ¿no? Que haya como un intercambio interdisciplinario, porque en esta mesa pues sí tenemos diferentes visiones. Y algo de eso podríamos a lo mejor ahondar un poquito más en esto de los símbolos individuales y sociales. Y pues yo creo que es inevitable comparar el trauma del sismo con este otro trauma que tenemos actualmente del COVID. Entonces, por ahí a lo mejor que pudieran hablar un poquito de eso. Y hay una pregunta que creo que iría precisamente a iniciar el diálogo por ahí. Es a Eduardo, le preguntan que desde su planteamiento de la determinación de una esfera con un aura superior, ¿cómo podrías explicar o relacionar la incipiente violencia ante el personal de salud durante esta crisis sanitaria? Que creo que esta pregunta nos abre ir comparando a lo mejor estas distintas crisis y lo que ustedes van reflexionando. Eduardo, si quieres, por favor. Muchísimas gracias, Mónica. Me gustaría comenzar felicitando tanto a Diana como a Irma por sus exposiciones. Creo que son muy atractivas. Además, algo muy valioso es que tenemos puntos discordantes, ¿no? Y la ciencia es un deporte de combate, ¿no? Entonces, es muy interesante que podamos discutir y podamos buscar estas partes donde se construye, ¿no? Sobre todo donde las disciplinas se encuentran, se tocan, se confrontan, ¿no? En aras de la construcción de un mayor conocimiento, ¿no? Entonces las felicito y yo encantado del privilegio de estar aquí con ustedes. Creo que el tema del COVID es un tema totalmente diferente. Tiene algunas continuidades, pero también tiene transformaciones. Es decir, es igual, pero es diferente. Cuando nosotros pensamos en un desastre, en el sentido de la definición clásica, es un evento súbito que altera las rutinas cotidianas. En el caso del COVID es algo diferente, porque si bien el COVID altera las estructuras, las normas, perdón, de la vida cotidiana, no ha sido una cosa tan disruptiva, ¿no? Creo que nosotros si empezamos a ver y hacemos una línea de tiempo de lo que fue el COVID empieza más o menos en noviembre en China. El gobierno de México, para solamente centrarnos en México, porque van a ser diferentes respuestas en cada parte del mundo, en México empieza a darse una construcción social, ya que estamos constructivistas, de lo que es la pandemia, ¿no? O sea, hay una construcción social de la pandemia. Si nosotros no nos hubieran dicho que había una pandemia,
habría sido imposible enfrentarla, porque eso de que algo que no ves te enferme como algo que sí conoces, como es la gripa, es absolutamente absurdo, si uno lo piensa así, ¿no? O sea, pues claro que es gripa, ¿no? Además, es algo diferente, entonces tiene que haber una construcción social de la pandemia, es decir, de la enfermedad. La enfermedad tiene que habitar con nosotros para constituirse como un ente social. Si nosotros pensamos en México, México empieza en febrero en una conferencia en Palacio Nacional. Está el presidente, está Gatell, está el ejército, están unos señores de bata que suponemos que eran médicos y unos señores de uniforme verde que creemos que son militares. Y entonces esta conformación y este despliegue de la majestuosidad del Estado es lo que nos permite ver la seriedad del asunto, ¿no? Y esta seriedad del asunto empieza a ser una serie de medidas que poco a poco se van incorporando. Es decir, antes no existía la pandemia, pero para una mayor pedagogía, ¿no? Eso le encantaría a Foucault, donde se van a normar los cuerpos, donde se van a poner tapabocas, donde se le van a ejercer controles precisos y disposiciones como lavarte las manos todo el tiempo, nos acompaña una novela, ¿no? Porque somos posmodernos. Entonces, por la tarde tenemos un programa de televisión que nos acompaña, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo como todo este proceso de lo que es la pandemia, ¿no? El 13, 16 de marzo es cuando empiezan a tomarse medidas, pero es totalmente anticlimático, ¿no? O sea, no pasaba todavía nada, ¿no? O sea, tarda muchísimo en empezar el crecimiento de la pandemia, ¿no? Y vaya, no hay que trivializarlo, pero como estamos construidos como una sociedad del espectáculo, pues cuando ocurren las cosas se espera, ¿no? Sabemos leer las películas, sabemos, ayer estuvieron Del Toro y Cuarón y hablaban de esta estructura aristotélica, ¿no? La introducción, el clímax y la resolución, ¿no? Y no venía el clímax. Entonces, hay como esta parte muy larga donde se empieza a construir socialmente la enfermedad, pero no nos permite unirnos, ¿no? O sea, creo que el COVID es muy difícil porque el COVID no nos permite unirnos. O sea, nos encantaría salir a combatir al COVID, un día nacional de limpieza, algo que nos generara unión y poder salir. Pero el COVID se trata justamente de romper los lazos sociales, ¿no? No sé si han estado en las fiestas de Zoom, es la cosa más horrible que puede haber en el mundo, ¿no? O sea, no estamos hechos para ese tipo de interacciones, nos cuesta mucho trabajo, tendríamos que resociabilizarnos para darle el valor que es la pérdida del contacto, ¿no? Lo nuestro de los humanos históricamente, no sé si neurológicamente, pero históricamente es, pues no sé, la fogata, el baile, o sea, hacer ese tipo de rituales de interacción totémicos que nos permita reconstituirnos. Y en el caso de las enfermeras, fíjate que no lo he pensado, pero es este tema del estigma, ¿no? Ahí mencionaron a Goffman, y si alguien sabía mucho de estigma, es Goffman, ¿no? Y es donde se construye toda esta parte de la enfermedad y va y se deposita en alguien particular. Y en este caso, pues es el estigma, y el estigma va a caer sobre las enfermeras, ¿no? Entonces, es esta construcción en paralelo que el gobierno busca construir la idea de la enfermedad y cómo cuidarnos. Hay otra serie de rumores. Cuando hay incertidumbre y no hay información, necesitamos hacer sentido de la vida. Y en los chismes es una forma que hacemos sentido de la vida. Aunque no sean verdaderos, nos hace un sentido hacer algo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Y en paralelo a esto había esta idea de quitarnos el juguito de las rodillas, ¿no? Que era, se venga carísimo. Entonces, esta idea y va y se deposita y se construye toda la idea del estigma sobre el personal médico, ¿no? Nos están matando, ¿no? Esta idea de entrar que hubo aquí en el Estado de México, de entrar a ver dónde están los cuerpos y mostrar cómo nos estaban matando, ¿no? Ante la falta de información se generan los rumores y estos rumores, que es una forma de generar sentido, generan estigmatización. Y allí es donde yo vería cómo este estigma va y se deposita sobre nuestro personal de salud. Gracias, Eduardo. Pero en esto que planteas de que justo con el COVID no nos ha permitido unirnos así como un bloque social como más definido, quizás para un sector de la población, de la sociedad, sí es, ¿no, Eduardo? No sé las demás ahorita a ver qué opinen, pero me parece que para un sector de la sociedad sí es como ubicar al personal de salud en esta esfera de ahora superior, pero para un sector de la población, para otros se da como este fenómeno de los rumores y del ataque y cae el estigma. O sea, yo veo esos fenómenos como plantean polarizados. No hemos podido hacer como esta unión que se da claramente frente al sismo, ¿no? No sé quién quiera platicar algo más. Irma, sí, por favor. Ok, gracias. Bueno,
lo que está comentando Eduardo es sumamente rico desde el aspecto del imaginario social, ¿no? La construcción de cómo los sujetos mediáticos introducen a su concepto de lo que es el COVID. Y aquí, desde este aspecto, el S-19 o el sismo lo sentí, lo vi, lo viví y ahí está. En el sentido del COVID, no lo he visto, no lo entiendo, no lo he sentido, no me ha pasado. ¿Qué ocurre? Que la negación de un microorganismo, de un virus, no es tan consciente en el sujeto porque no es visto, no es tocado, no es sentido, no es palpado. He sentido en el tiempo en el que las familias, cuando pierden a sus familiares inmediatos, se dan cuenta de que sí existe y se dan cuenta de que sí pasa. Amigos, médicos, amigas, enfermeras, amigos, familiares, han perdido no a una persona, han perdido a 2 o 3 personas. Y aquí nos vamos a la intervención en psicoterapia porque desde las brigadas que está haciendo la UNAM de Psicólogos Sin Fronteras, que nos capacitaron a distancia para la intervención ante la crisis del COVID, es, primero, si existe. Segundo, me doy cuenta de y lo hago consciente. Y tercera, ¿qué voy a hacer con eso? La intervención psicoterapéutica se da más desde la inmediatez, desde la situación no tal vez psicoanalítica, pero sí desde un enfoque de psicoterapia del aquí y del ahora y de la intervención con un método muy específico que desde la UNAM, de la parte de la Facultad de Psicología, te dice, ok, vas a llevar el método de 12 sesiones, en esas 12 sesiones te vas a comprometer a hacer tal y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que los sujetos ante el COVID, y hoy en la mañana lo estábamos platicando en la capacitación a 1,300 docentes del estado de Puebla, les dicen, a ver, ustedes están dando clase en medios rurales. En esos medios rurales el COVID sí existe y el COVID se está dando. Vamos a partir de aprendizaje situado y a partir de eso que sí existe, que sí es real, ¿qué estrategias de aprendizaje a distancia van a dar? Y en verdad es asombroso cómo las personas que están en comunidades, llámese desde esta estructura simbólica del poder, que son médicos, docentes, políticos, pueden movilizar a una comunidad. Yo creo que lo que dice Eduardo es sumamente importante porque no podemos dejar de lado la presencia mediática y cómo vamos a deconstruir esa presencia mediática. ¿Cómo vamos a lograr que los sujetos se apropien de esa vida sin que esté de por medio el mensaje político o el mensaje que todos nos quieren llegar a hacer creer que no pasa nada, ¿no? Sí. Gracias, Irma. Diana, por favor. Sí, creo que es importante, en efecto, desde la biología y más desde la biología evolutiva, la necesidad de cooperación y de mantener estas relaciones sociales que mencionaba Eduardo es fundamental, ¿no? Garantiza a partir de la evolución de la neocórtex, se ve que la habilidad del ser humano a ser capaz de manejarse en grupos es lo que va a garantizar su convivencia y su supervivencia,
¿no? Ante ambientes más hostiles en ancestros que tenemos anteriores a nosotros, Neandertal, Cro-Magnon, incluso el Homo erectus, ¿no? Previo incluso a algunas armas que empezaron a desarrollar. Entonces, desde la parte biológica es fundamental y creo que aquí retomo un poco lo que se ha mencionado durante el Congreso, esta habilidad que nos ha faltado y creo que una de las cosas que dice ahorita Eduardo estaría muy interesante convocar, ¿no? A esta unión social para hacer equipo, para realmente, en lugar de generar más individuación, como se ha generado a través de la política y de los medios, que es tú te cuidas a ti y el otro que se cuide y el otro que se cuide, ¿cómo nos cuidamos entre todos? ¿Cómo hacemos una cohesión social óptima con pensamientos o con simbolizaciones colectivas que nos lleven a crear, a promover, a producir, no nada más el adáptate a la situación, sino como decía hace rato Maribel en la sesión de la presentación de su libro, cómo pensemos una nueva forma de hacer o de ser colectivos, ¿no? Y creo que eso es algo que está faltando, y si las fiestas de Zoom no son tampoco lo más divertido que hay. Sin embargo, bueno, por otro lado, creo que justamente para hacer como un símil con la parte de lo que se vivió en el sismo del 2017, esta inmediatez. Yo estaba ya en muchos grupos organizados de psicólogos, que se quedó desde entonces esos grupos en WhatsApp, en diferentes medios sociales, donde nos organizamos justamente para ir a ser primeros respondientes. Estuve con Irma en el REPS también, luego a mí me tocó moverme a Zapata y Petén, estuvimos ahí colaborando. Y esos son los primeros grupos que yo creo que no era ni 16 de marzo y ya había de Psicólogos Sin Fronteras, de la UNAM, de mucho, toma el curso, capacítate, cómo dar terapia en línea, terapia de contención, ansiedad y algo que se ha manejado, al menos el día de hoy en el Congreso también, el tema de soledad, ¿no? Que hubo una mesa redonda sobre soledad. Es decir, esta parte donde, retomando la parte de la biología y lo que yo venía hablando en esta mesa, vamos a tener personas, vamos a tener que nos van a empezar a buscar, incluso a buscar. Es el momento que mucha gente está buscando terapia. Gente que no se animaba o que lo tenía ahí en su lista de espera, de repente la situación la lleva a un punto donde ya no puede, pero no porque estamos en pandemia, no porque ya no estoy viendo a mis amigos en la escuela, sino porque ya vengo con un acumulado de situaciones que no he podido verbalizar, que no he podido simbolizar, y que la pandemia lo que viene es a volverse en eso real, donde puedo depositar una angustia, una soledad, una ansiedad, muchísimos eventos que he estado cargando, incluso de depresiones, de profundas depresiones que requieren incluso de apoyo médico, ¿no? Pero que estaban ahí aguantando, sobrellevando la situación, y les quitamos de repente todos esos soportes, ¿no? Sobre todo más en personalidades límites, les quitamos todos estos soportes donde se puede agarrar la mente y la mente colapsa, ¿no? Y bueno, 7 meses después, 8 meses después, están en caos. Y yo que trabajo también con adolescentes, siento los adolescentes han logrado generar, o los preadolescentes, una como caparazón de que te dicen en terapia, ay no, yo para qué regresar, qué flojera, Diana, bañarte temprano, ir a la escuela, como para qué, yo ya me quedo aquí en casa. Y creo que les va a costar muchísimo trabajo también cuando volvamos a tener que ir a clases, volvamos a ir, va a haber muchísima inadaptación de parte de estos chicos a retomar esta colaboración social, a retomar estas situaciones sociales, ¿no? Porque ahorita es muy fácil, ay, el internet no me funciona, maestra, me desconecto, me enojo con el amigo, apago el Fortnite y le cuelgo y 3 días no le hablo. ¿Y qué pasa cuando estamos en un contexto constante, que es lo que ha permitido la cohesión social a nivel biológico? El manejo de jerarquías sociales, el manejo de interacciones sociales, el saberme dentro de una sociedad, el poder trabajar este tipo de conflictos, y que ahorita los conflictos se vuelven, si yo bajo mi pantalla y la cierro, ya me desconecto de ustedes, ¿no? Y no tengo que confrontar, no tengo que volver a ver al amiguito que ayer me peleé otra vez en la escuela y otra vez convivir con él, pues no, nada más, no convivo, ¿no? Y creo que sí va a venir a generar toda una forma inconsciente colectiva, o una nueva forma de colectividad de pensarnos como sociedad y de pensarnos como grupo. No sé, ahí Eduardo. Gracias, Diana. Pues muy interesante, porque sí ponen sobre la mesa este reto que tenemos de lo colectivo. La verdad es que es todo un reto y está en el aire, ¿no? Porque finalmente
dado que este es un trauma y una contingencia tan larga, pues se llega a nuevos fenómenos que no esperábamos, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, además de una admiradora para Eduardo que le dice que está muy guapo, Erika Tagli, preguntan, ¿cómo creen que influye la falta de respuesta del Estado en la organización de la sociedad, ¿no? Si quieres, yo comienzo para empezar. Bueno, si ponemos la falta de organización del Estado durante el sismo del 19S, creo que en algún momento el Estado sí se organiza, ¿no? Pero para cuidar ciertos predios estratégicos, ¿no? Si algo permite que la norma emergente surja, es la caída de las instituciones. O sea, las instituciones se caen, las regulares, estamos viendo cómo se buscan reconstituir y ustedes me platican estas historias donde esta institución, que son la disciplina de atención a la salud mental, busca reconstituirse, generar nuevas herramientas, o sea, está en lo suyo, ¿no? Buscando querer reconstituir ante la caída o el quiebre de lo que es la normalidad, ¿no? Ya no vienen a mi consultorio, ya no hay consultorio, o sea, hay que volver a hacer este tipo de cosas y volvemos a emerger, ¿no? En el caso del 19 de septiembre, pues es fundamental para nuestra sociedad poder lograr esa norma emergente que sabemos que el Estado no hace nada, ¿no? O sea, nadie se esperó a que el Estado reaccionara, ¿no? Había este imaginario del 85 muy claro de lo que teníamos que hacer era salir, ¿no? Y entonces eso es lo que permite que nosotros, la norma emergente, salga de forma inmediata, porque vivimos en una sociedad donde sabemos que el Estado no da ese tipo de soporte, ¿no? En el 85 el Estado funcionó para robarse casas de campaña, quesos, ¿no? Y esta vez fue igual, ¿no? O sea, porque parece que no sabemos dónde quedaron los miles de millones de dólares que se donaron para la sociedad, ¿no? Y también vimos que una vez que se cayeron los edificios, se apresuraron a dar permisos para hacer construcciones más altas, ¿no? Entonces, en realidad el Estado pues servía como el saqueo, ¿no? Y creo que si pensamos el saqueo y pensamos en por qué otro mundo posible no es posible, vaya que sí es posible porque lo podemos transformar, pero me gustaría parafrasear a Marx, ¿no? Los hombres y las mujeres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos y por ellas, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y les han sido legadas por el pasado. Es decir, nos encontramos en la historia y no podemos dejar de pensar que esta historia transcurre sobre una estructura que es el capitalismo. Entonces, abajo del capitalismo, con esta estructura profunda sobre la cual discurrimos, tendríamos que buscar también cómo cambiarla, ¿no? Que el Estado opere como un mecanismo de saqueo, pues tiene que ver con esta implementación de régimen y con una estructura de pensamiento y de sentido, como era saquear y robar en las altas esferas del Estado, ¿no? O sea, no podemos pensarlo de otra manera. Entonces, la ausencia del Estado, pues lo que provoca es esta facilidad en la norma emergente, ¿no? Pero creo que otras sociedades por eso no pueden hacerla de forma tan plena. Y bueno, pues ya me voy a callar. Gracias. Gracias. ¿Quieren agregar algo más? ¿No? No, creo que lo cubrió muy bien Eduardo, y sobre todo esta parte donde justo el Estado, en esta ocasión creo que con la pandemia sí hubo un momento donde parecía o intentaron hacer ver que iban a tener las cosas controladas o que sí iban a reaccionar desde la planeación sistemática, la SEP diciendo a partir dentro de una semana se cierran escuelas para que se prepare cada escuela, el mismo Gatell el 13 de marzo justamente dando esa primera conferencia interna de ya veníamos esperando que llegara la pandemia, ya se sabía que estaba, y creo que más bien, creo que la desorganización o la falta de organización actual habla de un cambio de interés por parte del mismo Estado, y ahí yo pondría más bien en la mesa cómo representa en el colectivo que esta figura que sí se le da en esta ocasión colectivamente su función de paternalismo, de tener que cuidarnos, de proveer, de ser protectora, de repente por ahí de finales de mayo empieza a cambiar, ¿no? A cambiar la forma, a cambiar los roles, a cambiar la manera de hacerlo, a que si ahora vamos a usar tal software, luego luego ya no vamos a dar los datos, luego sí, luego a medias, luego
que la novela de las 7, como bien decía Eduardo, ¿no? Que muchas personas las conozco, que así se referían a ese programa, ¿no? La novela de las 7. Voy a ir a ver a Gatell en la novela de las 7, o sea, esa necesidad de nuestra cultura, y creo que ahorita justamente el caos es esa individualidad, ¿no? Esa parte donde cómo te ayuda a ti enfrente, cómo me ayuda a mí, alejarme de ti, poner esa distancia, no tener contacto es lo que me va a salvar a mí, pero no te está ayudando a ti, y es la diferencia. Sí, Gracias, Diana. yo creo Bueno, que trabajando también desde la ruptura de las instituciones, ¿no? Desde la pedagogía crítica de Althusser, donde toda la estructura de romper paradigmas genera un cambio social e ideológico en los sujetos. Hoy por la mañana decían los maestros, es que ya no veo a mis alumnos, no nada más veo a mis alumnos, veo a toda su familia, ¿no? Y nosotros como psicoterapeutas o como personas que vemos el sistema desde el educando, lo saca el Estado para llevárselo a una escuela, enclaustrarlo y enseñarle para reproducir ideológicamente algo determinado, ¿no? Ahora es el sujeto con su familia, con sus carencias, en su vulnerabilidad, ahora enséñale. ¿Y cómo? Pues quién sabe, cómo puedas, ¿no? Y aquí en este sentido, pues Eduardo y Diana, desde una postura biológica, una postura sociológica, crítica, yo creo que lo que necesitamos es la transdisciplina, ¿no? No solamente la interdisciplina, sino la transdisciplina. ¿Qué podemos hacer en relación a lo que está ocurriendo, ¿no? Unirnos, sumarnos y generar también estructuras mucho más críticas, desde mensajes receptivos críticos, ¿no? Como algo que ocurrió en el Repsamen de repente, ¿no? Bueno, tuvo que salir la perrita que estaba comentando Eduardo, ¿no? Y la Frida Sofía que nunca existió, ¿no? Pero para situaciones mediáticas tenía que ser algo que los sujetos que no estaban ahí dentro era una forma de generar aliento, una emoción, de a ver qué estaba pasando, ¿no? De toda esta situación mediática. Entonces, ahora cuando damos terapia a distancia, en ocasiones nos dicen los pacientes, ¿me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Ahí estás, ¿no? Que eso es parte de otra mesa que me toca trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si nos vamos también a la novela de Walden 2, donde se ponen cámaras en todos lados para que los sujetos estén observados todo el tiempo, pues bueno, es algo que nos está pasando, ¿no? Es algo que ya dejó de ser una novela y que lo estamos nosotros escribiendo, ¿no? Ya hay narraciones digitales. Entonces, ¿qué nos toca como psicoterapeutas? ¿Qué nos toca como psicoanalistas? ¿Qué nos toca en este ámbito de la salud? Pues tal vez, como decía Eduardo, romper paradigmas, crear nuevos paradigmas, crear conciencia. Desde Diana, la sensación de la biología, ¿no? De esta neuropsicoanálisis, ver cómo podemos integrar todos estos medios y pues sumarnos un poco, ¿no? Al nuevo sujeto o a las nuevas generaciones que tenemos. y en este sentido, intentando un poco, pues ver hacia adelante, ustedes alcanzan a ubicar algunos lazos comunitarios que crean que pueden ir surgiendo de la pandemia o se van identificando a lo mejor, lo que decías, Eduardo, como algún símbolo incipiente que pueda lograr cierta unión, no sé, como ¿qué van identificando como para esto que decíamos, el reto de lo colectivo, ¿no? Cómo agarrar eso y irnos como por ese caminito. Porque yo creo que desde sus diferentes trincheras lo están haciendo, ¿no? Esto que nos compartía Sirma como de la capacitación, pues a profesores, igual AMPAC hizo en colaboración con la Secretaría de Salud,
pues estas intervenciones de cuidemos a quienes nos cuidan con los médicos, ¿no? Y creo que cada quien desde su trinchera está tratando de hacer como un impacto, pero ¿qué podrá ser algo que nos dé como una ecuación un poquito más, pues, que deje huella o que haga algo, que transforme este imaginario? No sé, esa me surge como una pregunta. Si ven ustedes ya visualizan algo o no, todavía seguimos como muy a la espera, ¿no? A mí yo lo que he visto, y justo es lo que he estado pensando en estos últimos meses y lo que viene ahorita en diciembre, ¿no? Hasta ahorita la cuestión o la necesidad colectiva se ha visto permeada por el quién rompe la regla conmigo, no quién se une para ayudarnos, ¿no? Yo lo veo como con este imaginario de yo me estoy medio cuidando y mi amigo también, o tengo, ¿no? Conocidas o familiares que, es que como ya me enfermé, solo nos vemos los que ya nos enfermamos, ¿no? Entonces ya se ven y salen, y están saliendo, y están yendo a playas y de viaje y ya desesperados, además con una cierta libertad, porque el trabajo sí se los permite ahora que no tienes que ir, pues entonces me voy de viaje 2 semanas y sigo, ¿no? Provocando un mar, ¿no? De contagios y de situaciones donde desde mi punto es como esa parte donde hagamos trampa o hagamos esta colectividad, pero esta colectividad hacia igual situaciones pues más como pasivo-agresivas o violentas, inclusive de forma simbólica hacia la misma sociedad. Entonces, justo creo que no veo o no he pensado mucho con los alumnos, con las clases que doy, cómo generar estos espacios, cómo hacer para que en las terapias, ¿no? Que si la Navidad, que hay que vernos y tratar de fomentar es que si realmente todos se cuidan 15 días, se pueden ver y hasta abrazar y hasta estar juntos, pero tiene que ser algo colectivo, que la familia decida, ok, vamos a ver a la abuela, entonces está el día cero, todos evitemos exponernos y vamos entonces así, directo a la casa y entonces sí, hasta un abrazo te puedes dar y disfrutar, ¿no? De estas festividades que se acercan, pero más bien hasta ahorita yo lo que veo es que más va a esa parte de más separación, los que ya tuvieron, los que no tuvieron, los que en esta polarización, los que en otros países, los que usan la máscara contra los que no usan la mascarilla, los que sí se la ponen, los que dicen que no sirve, los que se toman el cloro, los que no se toman el cloro. O sea, es una separación que no sé si Eduardo tenga algo ahí, porque yo no veo. Bueno, yo creo que las políticas de cuidado es algo muy valioso, ¿no? El cuidarnos entre Algo todos y que el nos dé cuidarnos esperanza. lo que nos dé esperanza, ¿no? Y creo que ahí están estos movimientos revolucionarios encabezados por las mujeres, que es el gran sujeto revolucionario y que nos puede dar este papel y esta transformación llevando a otro sitio lo que es la parte del cuidado, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Habría que pensar qué cuidados y cómo cuidarnos, ¿no? En la parte del trabajo yo estoy de acuerdo con la gente que lo evade, engaña y se escapa, porque creo que eso nos habla de una libertad que no teníamos y de lo falso, o nos hace pensar para qué es el trabajo, ¿no? Si en realidad casi nunca hacemos nada. Ahí yo los apoyaría, porque tenemos que pensar cómo vivir y cómo vivir con trabajando menos, ¿no? Y me recuerda a estos comunistas utópicos, cuando se empieza a acelerar las capacidades de producción, y entonces lo que decían es la gente va a tener más tiempo libre, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar la pandemia y la crisis del COVID para darnos cuenta que hay otras formas de trabajo, otras formas de sociabilidad, otras formas de ser más libre y de subvertir las cosas que nos esclavizan, ¿no? O sea, cómo caminar hacia la emancipación. Creo que eso sería la posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es a donde deberíamos de trabajar, ¿no? Pues bueno, Gracias, Eduardo. yo Irma. digo, yo digo que ahorita me desconecto y ya no quiero mi imagen. Sí, ya no Entonces, te vemos, Irma. entonces estoy haciendo un distanciamiento visual, no quiero que me vean, pero bueno, ahora decido que me vean. Entonces, ya esta es la nueva normalidad y si hubiésemos estado en el S19, era esto y ya sabíamos, como bien lo señaló Eduardo. Ahora nos ponemos esto y, o sea, dicen, sí, está en el COVID-19, ¿no? En el 2020. Ok,
Yo creo que los simbolismos y esto, como hay algo bien curioso, me llama la atención porque mis hijos que están en otros países llaman máscara a esto, máscara, ¿no? Y si nos vamos desde el simbolismo, ¿no? De la máscara y de toda la tradición que tiene la máscara, y nosotros es tapabocas. Entonces decimos, bueno, el tapabocas, bueno, me taparon la boca, pero no me taparon la manera de escribir, no me taparon el estar conectado, así me estás viendo, ¿no? No me taparon la forma en el que estoy haciendo un vínculo contigo. Y me decía una paciente, oye Irma, es que ahorita estoy trabajando contigo aspectos que no trabajaba cuando estábamos en consultorio. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor porque mi tesis de doctorado es psicoterapia a distancia, ¿no? Entonces, está siendo muy rico todo esto. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? En el 2020, tal vez uno de los símbolos es esto, pero si nos vamos a algunas imágenes de 1920, en donde también hubo pandemia, ¿no? Pues las imágenes eran otras. Entonces, aquí los sujetos no están sujetados a lo que el Estado le conviene. Nuestros pacientes y nuestros alumnos deben y merecen ser críticos, responsables y analizar los mensajes. Y esta multiplicidad de mensajes en la ubicuidad, que solamente decían, bueno, no soy Dios para estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahora por estos sistemas soy ubicuo, puedo estar por Facebook, por Instagram, por N cantidad de plataformas y estamos impactando a un gran número de personas. Yo creo que desde el Instituto Nacional de Psiquiatría dan muy buenos cursos que hemos estado siguiendo y que la Secretaría de Educación Pública también ha estado muy de cerca con ellos. Yo creo que nosotros como psicoterapeutas es nuestra misión, ¿no? Tal vez acompañar a todas estas personas que tienen a su cargo no solo a uno, sino a miles de personas que van a hacer ese cambio. Y si me voy a Marx, es desde la estructura de la producción, lo que yo produzco históricamente, estoy generando un modo económico, estoy generando un modo de vida y estoy generando una satisfacción. Hoy en la mañana nos preguntábamos en un proceso reflexivo, los alumnos que todos ustedes tienen, que son 1,300 docentes, impactan a 30 veces más o 40 veces más. Cuando tengan 10 años más, estos alumnos van a ser adolescentes. ¿Cuál es la impresión que quieren? ¿Qué tipo de sujetos estamos formando, ¿no? Y Joseph Campbell, desde esta estructura, ¿no? De la máscara, de cómo el camino del héroe, yo siento que lo estamos viviendo, ¿no? Siento que cada uno de nosotros estamos viviendo este camino del héroe y en la medida que vamos con esas hazañas, pues vamos transformando, ¿no? Pues muchas gracias, Irma, Eduardo, Diana. Fue una mesa pues muy rica, de verdad que nos hicieron reflexionar
nos llevaron al sismo, a imágenes que todos vimos y sentimos, pero no solo eso, ¿no? Sino a una reflexión como a nivel social, familiar, individual, y todo este asunto actualizado a nuestro momento de la pandemia. O sea, me parece que sus ideas pues enriquecen mucho la reflexión, les agradezco mucho, y bueno, pues gracias por estar acá con nosotros. Muchas Gracias, gracias. Mónica, y gracias a todos los colegas, compañeras de esta mesa. Buenas Igual, noches. muchísimas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Linda Nos noche. vemos. Linda noche. Bye.